Muy buenos días para todos los asistentes a esta conferencia que ofrece la Sociedad Geográfica de Colombia todos los días miércoles a las 11 de la mañana. Para mí hoy es un honor y un orgullo presentar al doctor Daiber Gabriel Pinto Pimienta, que es el conferencista del día de hoy, con una conferencia que se titula Gobernanza del Agua en Comunidades Guayú, una mirada sociocrítica. El doctor Daiber Gabriel Pinto Pimienta es un distinguido profesor de la Universidad de La Guajira. Él es ingeniero del medio ambiente de la Universidad de La Guajira desde el año 2000. Es magíster en manejo integrado costero de la Universidad de la Magdalena, donde obtuvo tesis meritoria en el año 2015 y tiene también un doctorado en Sociedad y Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar, donde obtuvo su doctorado con tesis meritoria en el año 2023. Él tiene experiencia en la coordinación de proyectos de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible en la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta. Ha trabajado allá desde el año 2000 al 2004. Es coordinador de Oficina de Educación Ambiental en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, entre el 2005 y el 2009. Es analista de programas y proyectos de la Fundación Cerrejón Progreso desde el año 2009 y docente ocasional desde el año 2008 en varias universidades de La Guajira y coordinador regional del proyecto KWF de Alemania, que se titula Medio Ambiente Corpo Guajira. Ha sido condecorado con mérito ciudadano ambiental por el Departamento de Policía Nacional Seccional de La Guajira y la empresa privada. Además, fue ganador de la beca Bicentenario Excelencia Doctoral en el 2019 de Conciencias. De igual manera, es coautor de 3 publicaciones en temas relacionados con el manejo cultural de los recursos hídricos y costeros. Bienvenido, doctor Pinto. Entonces, adelante con su conferencia. Bueno, muy agradecido por la Sociedad Geográfica de Colombia en alianza con la Universidad de La Guajira, que nos ha dedicado todo un mes a los temas del departamento de La Guajira. Un cordial saludo desde acá, de la calurosa Riohacha. En el día de hoy le voy a compartir el resultado de una investigación desarrollada durante un año en el municipio de Manaure, donde quisimos meterle el foco eh, en la problemática de los recursos hídricos y a la vez con las comunidades construir una propuesta sociocrítica que busca es la reflexión de las comunidades y que desde ellas mismas puedan generar, digamos, esas propuestas de solución. Eh, Voy a presentar unas láminas eh, que contextualizan la situación del agua en La Guajira y posteriormente nos enfocamos en los resultados de la investigación sociocrítica. Posteriormente vamos a compartir un video de 5 minutos sobre el trabajo que se evidencia realizado en dicha investigación. Agradecerle también a Colfuturo, a la Universidad Simón Bolívar y lógicamente a la Universidad de Magdalena por el apoyo. La conferencia del día de hoy que voy a compartir con todos los presentes se denomina Gobernanza del Agua, una mirada sociocrítica. Aquí tenemos el contenido que va desde el problema de la investigación, pasando por los objetivos, la justificación, la metodología y los resultados y conclusiones de dicho estudio. Bueno, inicio, como estamos en el contexto musical, inicio también con parte de una canción que se llama Grito en la Guajira, cantada por Juan Piña y Juancho Roy en 1977, que dice que llegue este mal momento para el nativo de mi tierra, que ve perder su sustento, aun cuando él no lo quiera.
raza fuerte y bravía, desdichada por natura. El agua es melancolía, solo la aridez perdura. Eso fue parte de una canción de los años 70 donde pronosticaba la continuidad de la crisis del agua. Bueno, entonces la reflexión de esta canción hace la añoranza de los años 70, que todavía el agua es melancolía. Entonces se llama El Grito en la Guajira, fue muy conocida en los años 70. Aquí tenemos todo el análisis del marco histórico, jurídico, contextual y científico del agua. Vemos que el agua empezó conectada con el nacimiento de la humanidad y era un elemento de salvación, ¿sí? Desde la época de nuestro Señor Jesucristo, se vendió el agua como una imagen, como un elemento vital para la salvación del mundo. Luego, en la parte prehistórica de las etnias del Caribe, el agua tenía como una simbiosis ecológica cultural. O sea que todas esas culturas indígenas del Gran Caribe, del Caribe insular, del Caribe, eh, digamos, continental, el agua para las culturas taínas eran principalmente un elemento simbólico. Luego pasó a ser un elemento de poder marítimo, fue cuando se dieron todas esas luchas en el Caribe con los imperios holandeses, franceses, ingleses, que tomaron el agua de mar como un elemento de poder y de dominancia. Posteriormente, ya el agua para esta época es un elemento de supervivencia. También tenemos un contexto jurídico desde el Código Napoleónico. El agua ya pasó a ser un bien común, un bien, digamos, del Estado, regulado por el Estado. Luego, cuando nació la ONU en los años 48, ya empezó a verse como un derecho y pasó a ser un derecho humano, derecho de saneamiento, y hasta el fin que en nuestro país emergió la Política Nacional de Recursos Hídricos del 2010. Han sido varios los investigadores que sacan informes a nivel nacional en la UNESCO, emite una alerta todos los años sobre la situación del agua dulce en el mundo, que está afectada por un tercio de la población mundial. Igual el Departamento Nacional de Planeación y Corpo Guajira hace los estudios correspondientes en las cuencas del departamento de la situación de la acceso y la calidad del agua. Entonces, la doctora Ulloa también como científica y el doctor Robles y el doctor Taza de la Universidad de La Guajira también están investigando sobre, todavía existe esa desigualdad, de esa inseguridad hídrica en todo el departamento. A pesar de que nuestro Dios nos dio la Sierra Nevada, que de allí salen 30 ríos, para que irradien a la península caribeña de La Guajira, todavía hay unas desigualdades locales con este recurso. Entonces vemos de que ha transmutado el agua desde ser un elemento de salvación a ser un servicio o un bien público, a ser un elemento regulado, ahora es un elemento de seguridad nacional y de supervivencia. Entonces mire todas esas visiones que le hemos dado al mismo recurso hídrico. Este es un mapa mundial del 2023, donde los colores rojos están poniendo la alerta de dónde está el estrés hídrico. El estrés hídrico en todos los continentes del mundo, ¿sí? En Asia, en América, y principalmente aquí tenemos la franja entre la Guajira colombiana y el estado del Zulia en Venezuela, y un poquito la parte norte de Santander. Entonces, Colombia también está en el foco de los estrés hídricos en un 80%, dice los informes de la UNESCO. Aquí tenemos el agua subterránea. El agua no la vemos como tal, pero ella está allí también. Están en riesgo el agotamiento de las grandes masas de agua subterránea. Dentro del ciclo hidrológico, el agua subterránea tiene un porcentaje bajo, pero realmente esta es el agua de reserva mundial, ¿sí? Entonces los grandes acuíferos están en la parte, digamos, de Sudamérica, principalmente Argentina, Brasil, Chile, las grandes reservas de agua. Entonces aquí también la UNESCO coloca la alerta de pilas con el recurso hídrico a nivel internacional.
Ya a nivel nacional, nuestra Autoridad Ambiental Corpo Guajira tiene su misión también de administrar los recursos naturales y ella cada 4 años en sus planes de gestión hace los estudios pertinentes para mirar el estado de los ecosistemas que ofertan agua. Aquí tenemos la Sierra Nevada de La Guajira, que el 40% está en la península de La Guajira. Tenemos también unos escurrimientos en la Alta Guajira y otros que van al Golfo, hoy de Golfo de Venezuela, pero tenemos una cantidad, más de 15 ríos que surten de agua la Baja y la Media Guajira, pero la situación crítica está en la Alta Guajira. Geográficamente también tenemos el mapa hidrogeológico del departamento emitido por la Sociedad Geológica de Colombia, donde nos dan señales de dónde están las reservas de agua de la Guajira. Entonces, muchas están eh, en las vegas del río Ranchería, están los acuíferos, digamos, más conservados y de agua dulce disponible. Y en la Alta Guajira, en algunas secciones de las serranías de Macuira, eh, detrás del Cabo de la Vela. O sea, es el agua subterránea que tenemos de reserva. Eh, También hay que regular también esas exploraciones porque no podemos convertir la península, la única península caribeña que tenemos, no la podemos llenar de perforaciones sin una planificación y una regulación, porque la podemos convertir en el agua subterránea en un riesgo. También la corporación ha realizado, a, a la vez de regular el recurso hídrico, también ha señalado algunas áreas protegidas o en proceso de declaración. Tenemos distritos de manejo integrado, tenemos áreas de pastos marinos, que es los únicos pastos marinos del país. Del 80% de los pastos marinos lo tenemos en La Guajira. Entonces, esas áreas protegidas actúan como fuentes que ofrecen el agua a La Guajira. Entonces, realmente La Guajira, hay regiones que sí poseen el agua, pero no está, digamos, fácil el acceso o la regulación o su conservación. Aquí vemos, según el DANE 2022, que tanto La Guajira como el municipio de Manaure tienen una cobertura del 70 al 74% de agua, pero esos son datos urbanos de las capitales. Pero la situación crítica está en toda esa población dispersa de Mien y Aguayú, que es la que sufre, digamos, la escasez o las limitaciones de ese derecho al agua. Aquí tenemos también una línea de tiempo de los años 1950 hasta el 2023. Estos son los auges de la agua en La Guajira. Iniciamos con el doctor, mi general Gustavo Rojas Pinilla. En el año 1953 a 1957, los Guayú todavía los recordamos porque fue el militar que inició las construcciones de grandes abueyes, molinos dispersos por toda La Guajira y ayudó a aliviar en una parte esa sed que tiene una de las etnias más numerosas y antiguas del departamento. Entonces, posteriormente pasamos al auge de las plantas de ósmosis inversas y carrotanques de los años 90 al 2012. Hubo una cantidad de construcciones de albercas por dispersas, plantas de ósmosis inversa, que muchas de esas plantas al tercer año ya digamos, no funcionan. Luego viene el auge de la represa del río Ranchería. En los años 2001 al 2010 están almacenados gran cantidad de metros cúbicos de agua del río perenne del departamento, que es el río Ranchería, que es la memoria histórica de nosotros los guajiros, eh, está asentada en este río. Y el auge de las pilas públicas. También en el año 2018 empezó el auge con los gobiernos de instalar pilas públicas para aliviar también parcialmente toda esa. Todos esos 4 auges que hemos tenido del agua en La Guajira han dado soluciones parciales, digamos, soluciones localizadas y con poca sostenibilidad. Entonces, vuelve nuevamente la crisis de agua en La Guajira. También hemos tenido auges de muchas empresas. Cuando yo vivía en Uribia,
Yo me acuerdo que estaba Proaguas, IFI Concesión Salinas. En esa época se encargaba de mantener los molinos de viento que dejó el general Gustavo Rojas Pinilla y ahí también eh, ayudó a aliviar un poco la sed. Luego también empezó en el caso de Riohacha la empresa Empojira en los años 90. eh, Ahora luego también empezamos en agua del sur de La Guajira, ahora es Pegua, Acualia. Tenemos un plan departamental de agua que fue unos recursos internacionales que ingresaron a La Guajira con el mismo objeto de solucionar la situación total y tampoco ha dado los resultados, digamos, esperados. Luego salió el tema de la sentencia T-302 después de una lucha de muchos líderes guayú que representan a nuestro pueblo en diferentes instancias legales y se dio el tema de la sentencia T-302 y, y ha seguido, digamos, esa lucha por el agua en La Guajira. Aquí tenemos, como le dije, la represa son 110 metros de altura. Tenemos 198 millones de metros cúbicos de agua guardada, almacenada, ahí lista para el uso. Costó 637.000 millones de pesos que invirtió el gobierno nacional. También tenemos el agua, el tren del agua, que es una iniciativa privada de una empresa minera, que también tiene 9 años y está suministrando 280 millones de litros de agua a las comunidades de la Alta Guajira. También el gobierno ha tomado iniciativa con los 13 decretos que expidió del año pasado, de los cuales creo que quedaron dos nomás. La empresa Aguas de Servicios Públicos del departamento tiene 40 proyectos que están en ejecución, que la mayoría son plantas desalinizadoras, eh, pozos y todo eso. También está la noticia de los que le ha dado vuelta a todo el país, de los 40 carrotanques de la unidad. Entonces vemos dispersiones de iniciativas locales, privadas, públicas, que no han resuelto en su totalidad eh, ese derecho humanitario al agua que tenemos los guayú. Entonces todo eso ha creado una creciente inconformidad, tanto en los procesos de consultas previas como en la escasez del agua. Hay estudios superficiales, genéricos. Los planes de ordenamiento territorial también están por actualizar. Las afectaciones de la infraestructura minera, energética y turística. Hay nuevos proyectos energéticos y turísticos en el departamento que demandan agua. No puede hacer turismo sin agua. Entonces también hay una demanda de las zonas costeras del recurso hídrico. Y también tenemos una destrucción de la cobertura vegetal, se han dado una reducción del bosque seco, que es ese bosque muchas veces es el que nos guarda el agua. Por ejemplo, Uribia, Manaure tienen una zona de recarga muy importante y sobre ella hay un bosque seco que ahí están distribuidas nuestras comunidades de la etnia Guayú. Entonces también hay que hacer un trabajo de cuidar esas recargas de agua o esos pozos con que se abastecen eh, el agua. También eso ha dado a muchos bloqueos que muchas veces son manifestaciones valederas de nuestras comunidades, porque ya el agua no es un favor, sino es un derecho que deben tener las comunidades indígenas de ser atendidas. Ya entrando en materia académica, porque este es un punto de vista académico, la academia está para contribuir al con estudios y diseños y digamos, nuevos conocimientos con las comunidades. Ya vamos específicamente al problema local de la investigación. Entonces, el trabajo se hizo en la comunidad indígena de Guayacasira, en El Pájaro, corregimiento del Pájaro, donde se evidenció las afectaciones del clima cambiante, el desconocimiento de las políticas normativas. Nuestras comunidades guayú en territorio muchas veces no saben que hay una política nacional del agua, desconocen el contenido de la sentencia y toda una cantidad de normas. Vemos que el recurso hídrico es el recurso más normativizado, el recurso más vulnerable, el recurso más aleatorio. Entonces, salen normas todos los días del agua, pero ¿dónde está el recurso? Entonces, también hay distanciamiento entre las comunidades. Las entidades van porque las presionan.
¿sí? Porque le hacen manifestaciones, entonces no es el deber ser. También otro problema que es el mantenimiento de la tecnología. Hemos traído muchas tecnologías en de buenas intenciones, de osmosis inversa, planta de tratamiento, pero al tercer año no hay sostenibilidad, no hay un esquema de sostenibilidad y los guayú quedamos, como dice, eh, enredados con las tecnologías y no sabemos dónde se ven el mantenimiento, quién hace mantenimiento, o sea, hay un cable no conectado allí que impide que esas plantas de ósmosis inversa o esos sistemas que están trayendo muchas empresas privadas o públicas que los contratan, no hay un esquema de sostenibilidad. Y eso también está ocasionando la percepción del agua eh, entre la población guayú. Entonces, yo me acuerdo en mi niñez, en la ranchería en Uribia, nosotros accedíamos al agua tranquilamente del Jagüey y de los pozos. Y ahora los jóvenes, la percepción del agua el agua es un recurso riesgoso que les trae enfermedades también. Entonces ya hemos abandonado un poco los arroyos antiguos, los agüeyes, las cacimbas, nos hemos desconectado y nos hemos enfocado el agua del supermercado, el agua moderna, como dice traída desde afuera de las comunidades de la ranchería. Los rituales del agua también los hemos perdido. Las sabedoras guayú nos enseñaban muchas historias sobre el recurso hídrico. Entonces, toda esa rama de problemas ha creado un inadecuado manejo de los espacios sociales entre los actores. O sea, hay un distanciamiento entre esas comunidades, organizaciones indígenas. Siempre hay choques entre ellos y no es el deber ser en un país democrático. Entonces, con esa investigación nos planteamos, pero ¿cómo es la gobernanza en el manejo de las comunidades guayú del municipio de Manaure? O sea, hicimos un foco porque no teníamos todos los recursos y tiempo para estudiar todo el departamento, entonces hicimos un foco en unas comunidades. Nos planteamos con esa problemática, vamos a analizar qué piensan los guayú de la gobernanza del agua. Entonces nos planteamos un objetivo relacionado con identificar ese autogobierno o ese gobierno propio que tiene nuestra etnia guayú ancestralmente, cómo, cómo está. Describir la participación, cómo es el elemento de la participación en esta pluralidad jurídica que tenemos leyes por todos los lados. Entonces tenemos un corregidor, tenemos una autoridad tradicional, tenemos un presidente de junta, tenemos un alcalde, entonces tenemos un presidente de organización guayú, entonces los palabreros, entonces cómo es eso de la participación en el tema del agua, luego la territorialidad, la adopción de tecnología y con las comunidades, objeto participantes del estudio, diseñamos la solución, o sea, cuáles son los lineamientos que debe seguir la comunidad donde se hizo el estudio para que permanezca el agua en el territorio. Entonces, durante un año, con la Universidad Simón Bolívar, ahí tuvimos el apoyo de la corporación, de las autoridades tradicionales de ese territorio guayú, eh, también de las empresas privadas y del municipio que nos acompañaron en algunas de las comunidades, en algunos eventos. Entonces, le quisimos dar el enfoque sociocrítico porque es una oportunidad de que las comunidades sean escuchadas. No es que llegue el investigador, haga su encuesta y se vaya y los guayú quedamos en la misma. Entonces, allí se dio una justificación teórica porque ya es hora de cambiar esa estructura de la gobernanza del agua que se está dando en La Guajira. Siempre esa dependencia de que el de afuera es el que nos va a ayudar a solucionar la situación. Desde el punto de vista práctica, como académico, brindo con este trabajo eh, unos insumos para hacer el seguimiento a la política de recursos hídricos. De hecho, el ministerio mostró interés en esta tesis académica porque ellos están allá con su política nacional del agua y los guayú en territorio no conocen realmente sus derechos y cómo participar en las políticas públicas. De hecho, está gobernabilidad, pero el concepto de gobernancia ancestral del agua no está en la política. Entonces, ya es hora de actualizar esa política. La metodología fue, digamos, la sociocrítica, que es una teoría, una escuela de pensamiento donde busca con las comunidades inmersas reflexionar sobre tal situación, hacer cosas y de una vez reflexionar y ayudar a la transformación social. ¿Sí? Entonces, este método
fue probado y fue acorde con la investigación. No hubo desprendimiento de las comunidades, ellos estuvieron en todo el proceso de investigación. Y desde el punto de vista social, es que ellos querían que los escucharan, ¿sí? No solamente en bloqueos, sino que ellos querían participar en instrumentos, hacer los recorridos, redactar con sus propias manos las posibles soluciones, o sea, el derecho que tenemos los pueblos indígenas de participar. Y desde el punto de vista académico, también que profesionales de la región Caribe, que mi línea materna, Epinayú, eh, entonces quería que desde la misma etnia ayudamos a preparar a los jóvenes líderes futuros de nuestra etnia, ¿no? Porque esta es la etnia que ha custodiado la península de La Guajira ancestralmente, ¿sí? Muchas veces el centralismo del gobierno estaba descuidado y los guayú, gracias a nuestra etnia guayú, es que la geografía se ha mantenido de este departamento, porque los guayú hemos defendido esta península en mar y tierra ancestralmente. Aquí vemos una cartografía de cómo está la situación de agua en Manaure, del Servicio Nacional Geológico y de Grupo Guajira, donde vemos que las partes azules intensas y violetas son las reservas, las recargas. Y ya cercano a la zona costera va perdiendo eso el color y ya no hay tanta agua subterránea disponible. Manaure depende mucho de agua subterránea. Entonces, aquí la zona de estudio tiene 10 comunidades, eh, 18 comunidades, se tomaron 8 y de allí se hizo el ejercicio académico de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza para los guayú? Este concepto nuevo que todo el mundo habla de gobernanza, pero no lo hemos digerido ya en territorio. Bueno, el marco contextual, tenemos soportes teóricos y jurídicos desde el año 2020. Hay varios estudios que hicieron sobre la gobernanza en Mayapo. La doctora Actriz ha hecho también con, con organizaciones guayú toda una discusión de- del derecho del agua en torno a la minería. Entonces, toda esa lucha que ha dado el pueblo guayú sirvió como plataforma o antecedente teórico y conceptual. Entonces, definimos el autogobierno, la participación, la territorialidad, más allá del territorio, y la adopción detenida como esas variables de investigación. Tenemos soporte legal desde la ONU, tenemos también la observación número 15 donde le decía que el agua ya no es un favor, el agua es un derecho de las comunidades, es un derecho humano. Lo ratifica en nuestra Constitución y en la política y en la sentencia T-302. Aquí tenemos la metodología. No quise hacer como todos los investigadores que hacen su encuesta y salen corriendo. No, aquí fue un proceso organizado desde la misma escuela de pensamiento de la sociocrítica, de la reflexión crítica, la investigación-acción de Franz Borda, y luego se diseñaron unos instrumentos que se le dio una confiabilidad eh, estadística. Entonces hubo cuestionarios, se aplicaron entrevistas a grupos focales, grupos de mujeres, jóvenes que están pensando los jóvenes guayú y las autoridades como tal, y también hubo unas entrevistas audiovisuales claves. Entonces, esta combinación de herramientas cuantitativa y cualitativa fue la que permitió una triangulación y una eficiencia una seguridad de los datos, eh, venciendo un poco la teoría y, y le dio seguridad metodológica a la investigación. ¿Qué dimensiones o variables estamos analizando? Dos grandes variables. ¿Qué opinan los guayú de la gobernanza y el manejo del agua? ¿Cómo es el manejo ya en las rancherías del agua? Entonces ella se dividió en el autogobierno o gobierno propio. ¿Los guayú estamos participando completamente o no en las decisiones del recurso hídrico en el municipio? La territorialidad, como ese poder, control territorial que tienen cada etnia, sea Kogi, Arhuaco o Afro, hay una territorialidad. Tienen que respetar el territorio clanil eh, que tienen los guayú. Y la adopción de tecnología, ¿sí? Traen las tecnologías. Los guayú tenemos unas tecnologías antiguas para extraer el agua, almacenar el agua, tratar el agua, pero han venido tecnologías externas al territorio que hay que saberla manejar.
Ya en cuanto a los resultados como tal de la investigación, vemos que de la variable gobernanza que está compuesta por el gobierno guayú propio y la participación, allí la mayoría de las comunidades dijo que estaba en desacuerdo con la situación que se está dando ahorita. ¿Sí? Que ellos no están participando totalmente de las decisiones hídricas del municipio. ¿Sí? Ya cuando se vienen con los proyectos armados a las comunidades, montamos el tanque, montamos y los guayú no participan en todos los diseños, concepción del proyecto, sostenibilidad del proyecto y los dejan allí con la tecnología puesta y no dura 2, 3 años y otra vez vuelve el problema. Volvemos nuevamente a las fuentes antiguas, arroyos, a bueyes, a tomar agua de la calidad y nuestros niños, allí es donde sufre esa situación. Entonces, vemos que los participantes de este cuestionario dicen que no están muy de acuerdo con lo que se está dando, la forma que se están dando las decisiones ahorita en los territorios. En cuanto al manejo del agua, que está conformado por la territorialidad guayú y la adopción de tecnología, también eh, tiene una situación dual o combinada de que todavía hay conflictos internos entre nosotros los guayú por temas de territorio y eso ha permitido de que las zonas de recarga de acuíferos de los pozos no se estén conservando. Entonces la gente afecta el bosque seco, que es el que ayuda a resumir toda esa agua, no se está cuidando en su totalidad y en la parte de adopción de tecnología, los guayú dicen, bueno, estamos de acuerdo que vengan las tecnologías, pero que pasen con un filtro cultural, o sea, que estén unas personas encargadas de ese mantenimiento, de ese tratamiento, del sistema de ahorro y el agua también tiene que darle un buen uso para los caprinos y también para las comunidades indígenas. Entonces, están insistiendo en este tema los participantes. Ya este es el resultado de las 6 preguntas que se le hizo a los grupos de las instituciones. Se visitó a algunas instituciones y se le aplicaron unas encuestas y donde ellos dicen que ellos como ente territorial formulan proyectos, pero no alcanzan a cubrir todas las comunidades como tal, que hay afectaciones del cambio climático y que hay que cualificar gente que haga proyectos en La Guajira. O sea, siempre los proyectos los hacen los de afuera del territorio y uno no consigue en las comunidades una cualificación y en las entidades dice que no alcanzan para cubrir todo el departamento. Aquí tenemos los resultados también de las mujeres, los hombres y los jóvenes guayú que participaron en dichos talleres sobre qué opinan esas 6 preguntas relacionadas con la participación, relacionadas con el conocimiento de la sentencia y la política del agua, las preguntas relacionadas con el sostenimiento de la tecnología, preguntas con la economía, que ellos dicen que muchas veces se daña el molino, se deteriora la alberca o el sistema de agua y le toca recoger entre ellos plata para que puedan arreglar el molino. O sea, eso es una realidad viviente y lo que hacía antes la empresa Proagua de mantener los molinos o preparar los guayú para que arreglen sus molinos y las tecnologías no se está dando como tal. Entonces ellos quieren más capacitaciones prácticas. ¿Sí? Ahí están todas esas letras rojas, textual como ellos las dijeron. Ahí no hubo ningún cambio, fue algo respetable con los permisos del caso de la ranchería y ahí están. No tenemos conocimiento de cómo arreglar nuestros molinos textual, dicen las mujeres, los hombres y los jóvenes. Los jóvenes guayú estamos esperando la oportunidad que se nos dé para participar en este tema. Aquí también tenemos otras matrices, esas son ya triangulaciones que uno hace que hacen las mujeres, los hombres y los jóvenes guayú en cuanto a las 6 preguntas de la investigación del grupo focal. Y como el método sociocrítico es investigación y acción, entonces, ¿qué vamos a hacer en la ranchería? Entonces, en la parte de autogobierno se dictaron unas capacitaciones de la Universidad Simón Bolívar, llegaron unos abogados y empezaron a grupo de autoridades a desglosarles los derechos, cómo hacer veeduría a los proyectos de las comunidades para que ellos no vean pasar los proyectos de su ranchería, el contratista, los ingenieros con materiales y ellos no saben cuánto cuesta el proyecto, quién va a sostener ese proyecto, eh, cómo van a manejar esas comunidades.
los empleos, gente de fuera de la ranchería, asumiendo de que los guayos no conocemos cosas, entonces es la oportunidad de empleo también y de apropiación de esa tecnología. Entonces se dictaron unas capacitaciones, allí estuvo la Secretaría de Asuntos Indígenas ah, en ocasiones, eh, también desde la universidad también se gestionaron unos ciclos de formación que debemos desarrollar este año. También con la Corporación Autónoma se dictaron unas jornadas lúdicas y recreativas para los niños, porque a veces se, no- se dejan las llaves abiertas. Entonces, toda esa parte de educación, la corporación nos colabora en eso. También se construyeron unas estufas ecológicas a través de un convenio con Cooperación Alemana en la ranchería que va a permitir reducir la presión del bosque seco. O sea, el consumo de leña de 20 o 30 kilos de leña por un día, multiplícalo por todo el año y 30 años quemando opción de alimento ahí, leña. Entonces, con esas estufas ahorradoras de energía, se disminuye la presión del bosque. Ese bosque nos sirve para recargar los molinos, los acuíferos. Eso hay que también entenderlo. Y esta ranchería, cuando llegamos en la investigación, estaba como atrasado el proyecto, no se sabía cuánto costó, quién lo ejecutaba, dónde está el contratista, qué tecnología. Entonces, con la misma presión del conocimiento de las comunidades se logró que terminaran el proyecto. O sea, porque muchas veces dejan inconclusos los proyectos. Entonces, cuando llegamos nomás estaban las cuatro columnas y el resto dónde está. Empezó la comunidad a moverse, a reflexionarse y se logró concretar, terminen el proyecto, porque es un proyecto de bastante recursos y está el proyecto. Entonces, se construyó con las comunidades, con varios talleres, asistieron instituciones también, eh, se logró ejecutar el 20% de las acciones que hay que hacer, porque este método busca reflexión y acción para la transformación social, o sea, dejar capacidad instalada para eso. No son tesis que se guardan en los anaqueles y sale uno con su título y no hacer nada. Entonces, la idea es que debemos hacer acciones en las comunidades para irlos, digamos, estimulando principalmente a los jóvenes guayú, a la nueva militancia guayú, que está luchando por los derechos, entre ellos el agua. Como conclusiones tenemos de que todavía en territorio hay serias limitaciones, hay un desconocimiento teóricos y jurídicos no son suficientes para que los guayú tengan todo el contexto del gobierno y ejerzan esa gobernanza sobre el recurso hídrico. Eh, Allí recomendamos que el Ministerio del Interior, las gobernaciones, las alcaldías, las universidades se vuelquen a las comunidades, a esa reconexión con esas políticas públicas, eh, que lleguen al territorio o que bajen al territorio. También tenemos el tema relacionado con la participación. Hay que aceptar que tenemos una coexistencia jurídica. O sea, en un mismo territorio tenemos, como le decía, tenemos el comandante de la policía, el presidente de la junta, el corregidor y una serie de autoridades tradicionales. O sea, tenemos que coexistir. Estamos en Colombia y tenemos un país democrático y todas esas instancias formales, eh, eh, que también tienen normatividad propia, está en el territorio. Y basado en esa coexistencia, tenemos que exigir también ese acompañamiento muy tangencial que las instituciones tienen. Las instituciones muchas veces van porque los presionan y no es el deber ser. Ellas tienen unas competencias y unas responsabilidades legales de atender a las comunidades. Y también las autoridades tienen una competencia también dentro de sus territorios de estimular a la participación, esa toma de decisiones en territorio que permite bajar a las políticas de eso. Y eso también debe propiciar una transparencia, ¿sí? Las cosas ocultas, que no se sabe dónde están, cuánto cuestan, eso no permite, la poca transparencia no da confianza a las comunidades, ¿sí? Entonces, para terminar bien esos proyectos. En el tema de las tecnologías, arrojó como resultado de que llegan las tecnologías de tratamiento de agua o almacenamiento de agua o extracción de agua, pero sin filtro cultural. ¿Qué es eso de filtro cultural? Hombre,
capacitar a las comunidades, que ellos participen en todo el proceso, cómo se llama la tecnología, cómo se mantiene, qué cuidados hay que tener, la fuente de energía, si se daña una pieza, dónde la busca. O sea, hemos visto, yo sí me conozco a La Guajira desde la Sierra Nevada hasta el desierto, y hemos visto que las comunidades no tienen agua por un empaque. Entonces, allí están los cables cortados. Entonces, nosotros desde la academia, desde la ingeniería, debemos también retomar ese tema. El SENA también antes tenía sus programas de mantenimiento de molinos con otras empresas privadas. Eso, o sea, se han hecho ensayos buenos en La Guajira, que es bueno repetirlo, otros no tanto. Y finalmente, la dimensión de la estructura de la gobernanza. Entonces, hay que sentarse en una mesa a construir los proyectos, los lineamientos estratégicos. Es la oportunidad que tenemos desde el ministerio a actualizar la política del agua, porque no nos vemos reflejados como Guayú. Así dirán los Kogi, los arhuacos, los afros, que no se ven reflejados en la política del agua. ¿Sí? Esa es una política hecha desde los territorios. Eso hace falta. El agua como un eje articulador que anuncia el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí tenemos ya el concepto que logramos construir con las autoridades en su momento, de que para los guayú de la zona costera, los guayú Apache, los guayú, ellos me decían de que la gobernanza para ellos no es la misma que la utilizada en Europa, en otros países. Para ellos la gobernanza tiene una tríada de conceptos. Ellos tienen el autogobernarse, el ayudarse entre sí, ¿sí? Y Anascuaipa, el vivir bien. O sea, ese triángulo debe sincronizarse y funcionar bien, de que respeten el gobierno propio de las comunidades en sus territorios. Ellos permiten ayudarse entre sí, ¿sí? Que venga la alcaldía, que venga Corpo Guajira, que venga la universidad. Ellos penetran al territorio y hacen sus trabajos. Pero todos esos proyectos tienen que terminar en el ANAS Guaypa, que es el vivir bien, o el ANAS AIN, que es vivir bien. Los guayú quieren que su agua es para vivir bien material y espiritualmente estén tranquilos. Entonces, vemos que la gobernanza es un estado social dinámico construido históricamente por el pueblo guayú. O sea, los guayú siempre hemos tenido la gobernanza, sino que ahora es que dijeron que era gobernanza, pero el gobierno propio siempre ha existido en las comunidades indígenas, que debe funcionar con esa articulación entre el gobierno, el autogobierno, la participación comunitaria, la autorregulación y la cohesión territorial para que esos proyectos funcionen. Entonces vemos de que la gobernanza, desde el punto de vista de este estudio, es una combinación entre la territorialidad, el gobierno propio, la participación como un elemento, digamos, mestizo, que tiene visión occidental y visión ancestral guayú, y la adopción de tecnologías. Entonces, aquí se construyó el concepto de una gobernanza ancestral desde las comunidades. El impacto de este estudio fueron 205 personas que participaron. Se cuenta con un video temático y tenemos también la vinculación de entidades y se brindó espacio para la participación. Esto se socializó en los dos ministerios, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda. Se ha socializado en varios espacios porque esto es una tesis viva, no es una tesis de anaquel, sino que es bueno colocar en práctica ese modelo de gobernanza ancestral. Aquí está el oficio del ministerio donde reconoce la importancia de este estudio y aquí están las evidencias. Antes de que llegamos a las comunidades, tenían unos cuantos recipientes y una turbina ahí extrayendo el agua del pozo. Cuando se terminó el estudio, exigimos que se terminara el proyecto, ahí está nuevamente. Se capacitaron unos jóvenes guayú de mi etnia, del clan El Pinayú, se hicieron toda la cartografía, se hicieron las mesas de trabajo, ahí no hubo nada oculto, fueron públicas las invitaciones. Nos ayudó la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia, vinieron desde Venezuela, que también tenemos también el pueblo guayú de aquel lado, a plasmar sus visiones. Fue una construcción, digamos,
colectiva. Y está la bibliografía y muchas gracias por escucharme en ese sentido. Mi nombre es Daiver Pinto Pimienta, estudiante del doctorado Sociedad y Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar. En la actualidad estamos desarrollando el proyecto denominado Gobernanza del Agua en Comunidades de Guayú, que busca analizar los elementos de la gobernanza del agua en dichas comunidades. Considero que el aporte relevante de la formación académica e investigativa de la universidad ha sido fundamental porque se ha convertido en un polo a tierra y de ayuda, de enlace entre las instituciones, las comunidades y la academia. Se brindó esta oportunidad de escuchar a las comunidades sobre la percepción, el manejo y las proyecciones que ellos tienen sobre el recurso agua que tanto lo necesita el departamento de La Guajira. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo anunció en 2023 que la mitad de la población mundial vive con una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. La relación entre el agua y las poblaciones del Caribe han sido históricamente epicentro de varios conflictos sociales. La península caribeña de La Guajira no es ajena a dicha problemática. A pesar de las regalías recibidas por más de 40 años por la explotación de recursos energéticos, la población rural aún presenta altas cifras de pobreza multidimensional cercanas al 85.4% según el DANE. La Guajira sigue siendo un territorio lleno de contrastes, diversidad social y contradicciones hídricas, pues con el afán del Estado por manejar el agua como un servicio público, se han presentado cambios sucesivos en la percepción del agua frente a que en conjunto han erosionado la interpretación tradicional de la visión y usos del agua, generando una alteración en la organización sociocultural con situaciones conflictivas en la comunidad guayú de Guayacasira, zona costera del municipio de Manaure. La historia del agua aquí en nuestro territorio, en Guayacasira especialmente, que es la comunidad grande, porque Guayacasira es como el municipio y alrededor de Guayacasira hay muchas comunidades adentro de esta comunidad. Nosotros en el año 60, 70, 80, vivíamos del pastoreo de chivo, ovejo, ganado, caballo, pero también no abandonó el tiempo, o sea, hay épocas que no llueve, el verano es largo, los animales se mueren de hambre, se mueren de sed. Eso ha sido la vida de La Guajira. Hoy, con la sentencia T-312 de 2017 establecida desde la Corte Constitucional, ha definido el agua como un derecho fundamental, siempre que esté destinada al consumo de cada persona, argumentando para ello que el agua es un requisito necesario para poder efectuar otros derechos de los pueblos indígenas que no se han cumplido en su totalidad. El agua dentro de la cosmovisión guayú es parte fundamental para el fortalecimiento integral de todo el proceso organizativo dentro del mismo territorio. El agua ha sido parte del nacer, del crecer y del morir. Por lo anterior, la Universidad Simón Bolívar lidera el doctorado en Sociedad y Cultura Caribe y se vincula al movimiento de pensar y reinterpretar el Caribe con la investigación de la tesis Gobernanza del Agua en Comunidades Guayú, una mirada sociocrítica. Esta se desarrolló en el marco del paradigma sociocrítico, se ejecutaron una serie de actividades técnicas y sociales por un año, donde se contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Manaure, Corpo Guajira, la Universidad de La Guajira, la Universidad del Zulia y la empresa privada Jocol.
Entre los resultados de la investigación se evidenció la conjugación de 4 dimensiones que estructuran la gobernanza en la comunidad wayúu, tales como la territorialidad, participación comunitaria, adopción de tecnología y autogobierno, aspectos claves para que puedan funcionar el manejo del agua y generar cambios sociales sustanciales en dichas comunidades mediante talleres de capacitación, gestión del sistema de agua y jornadas de educación ambiental con Corpo Guajira. De igual manera, con las comunidades se logró identificar las debilidades sociopolíticas de la etnia en temas hídricos, la interpretación de las dimensiones de la gobernanza del agua desde la cosmovisión wayúu y la construcción conjunta de líneas estratégicas para iniciar un ambiente de reflexión, acción, transformación social en las comunidades wayúu en el municipio caribeño de Manaure. De acá desde Guayacacira, Manaure, Guajira, un territorio ancestral wayúu, saludamos a la doctora Marelvis Mariano, quien ha sido la persona que ha hecho posible que se lleve a cabo este proyecto a través del doctorado Sociedad Cultura Caribe por la Universidad Simón Bolívar. Les tenemos un cariño desde acá, desde La Guajira, que siga en ese propósito de conservar la educación, de fomentar la educación hacia las culturas indígenas y a través también para los demás pueblos, y que desde Guayacacira le agradecemos inmensamente el hecho de haber estado, ha hecho posible que se haya desarrollado este taller acá en la comunidad wayúu a través de este doctorado. Muchas gracias, doctor Gabriel Pinto, por su excelente conferencia. Doctor, sinceramente, felicitaciones. Naturalmente, claro que usted es un señor profesor. Bueno, para terminar ya, por cuestiones de tiempo, 2 puntos. Queremos invitarlos a la próxima conferencia del próximo miércoles 13 de marzo, 11 de la mañana. El título de la conferencia es La agroecología, un reto en La Guajira. Está a cargo del doctor Nelson Osvaldo Valero. Yo me imagino, desde ya un saludo para el doctor Valero, con gratitud por también colaborarnos, y estoy seguro que va a ser una magnífica conferencia como la del doctor Pinto o la del doctor Molina. Bien, y segundo, ya para despedirme, que decirles que estas conferencias quedan grabadas en YouTube. Bueno, teniendo en cuenta la hora, tengo que agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta conferencia y ojalá en las próximas conferencias. Y decirles, como siempre les decimos, para terminar, que Dios nos lleve de su mano. Muchas gracias a todos y les deseo que tengan un buen día.